Perfecto. Vamos entonces a iniciar el día de hoy en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si tenemos alguna inquietud, eh, algún deseo, alguna intención, pues este es el momento de encomendárselo a María, Madre de Dios, para que lo atienda y para que interceda por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, María, Madre de Dios, Dios, ruega ruega por por nosotros los pecadores, pecadores, hoy ahora y y en en la hora de nuestra Pascua. la hora. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio y es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin Siempre pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. que Bueno, nos vamos entonces a empezar ya con el sermón uno. No es necesariamente que los haya enumerado de esta manera, simple y sencillamente es la forma en la cual se fue conjugando su obra o lo que se pudo conservar. Y dijimos que para Cromacio, la parte fundamental, ¿no? Remite en este caso a la liturgia de la palabra, o sea, a mostrar su riqueza, a mostrar, digamos, su sentido y el beneficio que tiene para nuestras almas. Y por ejemplo, el sermón número uno hace referencia al pasaje de los Hechos de los Apóstoles en el cual estos curaron a un cojo. ¿No? Ese es, digamos, el texto que se leyó durante la celebración eucarística. Y lo primero que menciona, en este caso San Cromacio, es que en la ley, ¿no? Se menciona que si un caminante, mientras va de camino, encuentra un pájaro que está sobre el nido de sus pichones, tome los pichones y deje el pájaro. Está hablando del libro del Deuteronomio, ¿no? Y aquí ya vemos, por ejemplo, cómo para San Cromacio es muy importante entender cómo, en definitiva, la ley y los profetas, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, está ciertamente dado como preámbulo para la manifestación en humanidad de Cristo. Es, digamos, ¿no? La ley y los profetas, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, es la preparación para la revelación de Dios en este mundo. O sea, en pocas palabras, para el Evangelio. Y entonces menciona este pasaje, ¿no? Donde en la ley, en el Deuteronomio, se dice que si un caminante, mientras va de camino, encuentra un pájaro que esté sobre el nido de los pichones, tome los pichones y deje el pájaro. Y dice San Cromacio, si nosotros solo nos quedamos en el sentido literal, parece que de entrada no comprendemos mucho, pero si ponemos más atención y dejamos, ¿no? Que se abra paso el misterio contenido, entonces sí, podemos entender lo que nos explica. Y dice, en tal precepto se manifiesta más bien un futuro misterio que reconocemos manifiestamente cumplido en la venida de Cristo. Es decir, que toda la ley y los profetas, o sea, el Antiguo Testamento, son también como adelantos de un futuro que Cristo ha de cumplir. Son ciertamente, digamos, anticipaciones, ¿no? Son eh, contenidos que están llamados a alcanzar su plenitud y su pleno cumplimiento con la venida de Cristo. ¿Y de qué manera ahora muestra esta vinculación entre la ley y los profetas y Cristo? Dice, en efecto, aquel caminante del que habló la ley hace referencia al Señor, a Cristo, porque para entrar en el camino de la vida humana asumió el cuerpo de una virgen. Fíjense él cómo entiende que este caminante, ¿no? Se pone en camino al venir a este mundo. Y para venir a este mundo, ¿no? Asume el camino de la vida humana que en efecto implica la encarnación, tomando cuerpo, como dice Cromacio, de una virgen.
Dice, y tan importante caminante, habiendo iniciado el camino de este mundo con el cuerpo de nuestra carne y encontrando el pájaro con los pichones en el nido, esto es, la sinagoga, echada sobre sus hijos en el nido de la ley, tomó los polluelos y dejó a la madre, dejó al pájaro. Y pregunta Cromacio, ¿qué significa esto? Que el propio Señor encontró el nido sobre, o sea, la sinagoga, ¿no? Sobre la cual reposaban los polluelos en su madre, en el pájaro, que en este caso es la ley. La ley era, digamos, ¿no? La que estaba sobre el nido, la sinagoga. Y al pasar el Señor, dice Cromacio, tomó a los apóstoles de la sinagoga, los sacó de ahí para llevarlos ahora a su nueva casa, la iglesia. Fíjense la forma ya en la cual, por ejemplo, Cromacio, ¿no? Explica, en este caso, el pasaje del Deuteronomio y lo vincula con las obras realizadas por Cristo. Porque, dice Cromacio, por casa se entiende la iglesia, por nido, la sinagoga. La razón es la siguiente. Un nido es temporal, así como la sinagoga tuvo la gracia mientras tuvo consigo a los pichones en el nido, o sea, a los profetas y a los apóstoles. Pero desde que fueron llevados, sacados de ella, de la sinagoga, del nido por Cristo, y fueron dados a su esposa, o sea, a su iglesia, la sinagoga ya quedó abandonada como un nido sin polluelos. O sea que para Cromacio, por ejemplo, este pasaje del Deuteronomio hace referencia a lo hecho por Cristo durante su travesía, su caminar en este mundo. O sea que la sinagoga era el nido provisional de donde Cristo iba a tomar a los pichones. Y en efecto, nosotros sabemos que hasta la fecha, ¿no? Los pájaros abandonan el nido, porque el nido es algo temporal, algo exclusivamente pasajero. Y para Cromacio es evidente que esa era la función de la sinagoga. La sinagoga sigue siendo un nido, pero abandonado, porque de ese nido Cristo tomó a los pichones, a los apóstoles y los llevó, ya digamos, a su casa definitiva, es decir, a la iglesia. ¿Se entiende la manera en la cual va comentando en este caso las escrituras? ¿Y por qué para él es tan importante, ¿no? En este caso la palabra, y añade Cromacio. Ahora, si nosotros, por ejemplo, vemos que efectivamente el Señor ha tomado a los pichones del nido y los ha llevado a su casa plena, que es la iglesia, esto también es debido a que los apóstoles o a los apóstoles se les asigna una misión en particular. Y aquí es cuando lo vincula con el pasaje de los Hechos de los Apóstoles, donde estos curan a un cojo. Dice Cromacio, pon atención y mira atentamente, ¿no? Para que puedas captar los misterios escondidos. ¿Qué entiende San Cromacio por misterios escondidos? El significado espiritual o profundo de la escritura. Esos son los misterios escondidos. Su significado profundo o espiritual. ¿Vale? Y dice, mira, este cojo que se menciona en los Hechos de los Apóstoles recibió la salud mientras estaba cerca de la puerta hermosa del templo. Y mientras, estando en la puerta hermosa del templo, estaba mirando a Pedro y a Juan. Y aquí está citando el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, ¿no? Versículo 1 y siguiente.
El cojo estaba cerca de la llamada Puerta Hermosa del templo. ¿Cuál templo? El de Jerusalén. Y estaba mirando a Pedro y a Juan. Dice, pues bien, también nosotros, antes que llegáramos al conocimiento de Cristo, éramos verdaderamente ciegos porque cojeábamos por el camino de la justicia. O sea, antes de Cristo, la humanidad entera no iba rectamente, cojeaba por el camino de la justicia. Podemos decir, a veces obraba bien, a veces obraba mal. Pensemos en un David. David hizo cosas extraordinarias, pero también cosas pésimas. Y lo mismo Salomón. A veces bien, a veces mal. Dice, como humanidad íbamos cojeando por el camino de la justicia. Y en particular, íbamos cojeando en el andar de nuestro espíritu interior. Quiere decir que no estábamos en condiciones de transitar rectamente a la luz de la verdad. ¿Por qué? Porque hasta Cristo lo que predomina son las tinieblas. Y dice Cromacio, quien es ajeno al camino de la justicia, al camino de la verdad, aunque tenga los pies sanos, está completamente cojo. ¿Por qué cojea con el espíritu y el alma? O sea, se equivoca. No mantiene una rectitud. En pocas palabras, se extravía fácilmente. Y dice Cromacio, todos éramos cojos antes de la venida de Cristo. Dice, sin duda alguna, en un tiempo cojeábamos en el camino de la justicia cuando desconocíamos a Cristo el Señor, porque solo Él es el verdadero camino de salvación y de vida. O sea que cojear también significa no mantenerse firmes en el camino recto de la salvación y por ende en el camino verdadero de la vida. Piensen, por ejemplo, personas que se desvían, ¿no?, hacia otros ámbitos totalmente diferentes. Por ejemplo, la idolatría o las supersticiones, ¿no?, que son unas de tantas formas de extravío que podemos llegar a experimentar. Dice, no obstante, nosotros fuimos conducidos por Cristo a la puerta hermosa del templo, donde los cojos solían ser curados. Y aquí hay algo también muy hermoso. Cromacio, como en general los padres de la iglesia, entienden que el obrar de Cristo y lo expuesto en los evangelios tiene siempre un alcance mayor. Es decir, que la obra de Cristo no solo se refiere a hechos y personas particulares, sino que tiene que ver con toda la humanidad en su conjunto. Por ejemplo, este cojo, además de ser ese cojo concreto, también es símbolo de una humanidad que no anda recta. Y entonces Cromacio pasa a explicar ese sentido profundo, lo que él llama los misterios ocultos, y nos dice, la puerta hermosa del templo es la predicación del evangelio. La puerta hermosa del templo, lo que nos permite tener acceso, porque eso es una puerta, lo que nos permite entrar y además, ¿no?, de manera hermosa al templo, que es la iglesia, es la predicación del evangelio. Y se le llama a la predicación del evangelio puerta hermosa porque está adornada con una belleza espiritual que solo Dios le puede otorgar.
¿Lo notan? O sea, notan cómo empieza, ¿no? A mostrar la riqueza de la escritura. Dice, por eso, ¿no? La predicación, sin predicación del evangelio, no hay manera de acceder al templo de Dios, que es la iglesia. Y por eso, cuando no hay predicación, hermosura espiritual, la gente no entra al templo, porque no hay quien le indique la puerta. Por eso es tan importante la predicación del evangelio. O sea, en pocas palabras, no es una mera propaganda o proselitismo a favor de un cierto equipo. Es justo, ¿no? La predicación del evangelio, esa puerta hermosa que posee una belleza espiritual a través de la cual se ingresa al templo para la iglesia para recibir la curación que Dios nos quiere conceder. Por ejemplo, dice, cuando nosotros andamos débiles de espíritu y por ende cojos de ánimo. Y así nos suele pasar. A veces estamos bien y a veces decaídos, vamos como cojeando, ¿no? Cuando el Señor nos quiere enteramente firmes, es decir, sin ningún tipo de debilidad. Y no solo me refiero a la debilidad física, sino, como menciona Cromacio, ¿no? A esa dimensión interior que también nos pertenece. Dice, así pues, del mismo modo que aquella puerta hermosa del templo acogió un cojo y devolvió un sano, también la predicación del Evangelio acogió cojos y débiles, que hacia ella fueron conducidos y les devolvió sanos y saludables. Está hablando pues de la conversión y de la rectitud que Dios nos concede en términos de salud. Es decir, en términos saludables. Y dice, ¿y quieres saber mejor cuál es la puerta hermosa? Escucha a David, que dice en un salmo, abridme las puertas de la justicia y entrando por ellas confesaré al Señor. ¿No? Está citando el Salmo 117. Y agrega, esta es la puerta del Señor. Los justos entrarán por ella. Y añade Cromacio. Él dice, David, que hay muchas puertas en la ley y en los profetas, pero estas distintas puertas conducen a una sola. O sea que la ley y los profetas son accesos primarios para esta única puerta que es la predicación del Evangelio. Porque esta única puerta es la puerta de Cristo. Entonces, si se fijan, la predicación del Evangelio es aquello que nos permite acceder, ingresar a la iglesia. Y a su vez, la ley y los profetas son puertas que nos permiten llegar a la predicación del Evangelio y por ende a Cristo, pero no son la puerta hermosa. La puerta hermosa, dice San Cromacio, es solo una, la de Cristo. Por esto, justamente, le llama puerta del Señor, ya que solo por esta puerta podemos entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa curar a un cojo? Volverlo sano y disponible para el reino de los cielos. Y para ingresar al reino de los cielos, debemos ir con una rectitud de vida que no vacila. Plenamente, ¿no? Adheridos a Cristo. Por eso nuestro Señor y Salvador abrió para nosotros por vez primera esa puerta con la llave de la resurrección. O sea que la puerta a la vida eterna está abierta.
¿Cómo se abrió? Con la resurrección. La resurrección es la llave con la cual Cristo abrió para nosotros el reino de los cielos, la vida eterna. He aquí porque Él resucitó en el cuerpo y con el cuerpo ascendió a los cielos, para que por su ascensión se abriera para nosotros la puerta del cielo. Y por esta puerta abierta pudiera pasar lo humano. ¿Se entiende lo que está diciendo Cromacio? ¿O no? Porque los ve así como medio desconcertados. A ver, Hilda. Desconcertados por la maravilla. Eh, sí, pues es que estamos así, como yo creo que todos igual, así con la boca abierta, pero es como lo que decíamos anteriormente de la muerte. O sea, ahora ya tenemos ese acceso gracias al sacrificio de nuestro Señor. Exacto. Y que además es un hecho concreto. O sea, no es una figuración, no es una idea. Cristo mismo, cuando asciende a los cielos, asciende con cuerpo humano, con carne humana, porque su cuerpo es la llave que ha abierto esa puerta. ¿Qué quiere decir? Que ahora cualquier ser humano puede ingresar al reino de los cielos. La puerta está abierta y la puerta la abrió la llave, que es la resurrección de Cristo. Sube como llave y nos abre, nos deja abiertas, ¿no? Las puertas. Dice, y una puerta que hasta ese momento de la resurrección del Señor había estado cerrada para todos. Por eso, si se fijan, en el Antiguo Testamento se hablaba del seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? Yo les pregunto. ¿Alguien sabe? A ver, Hilda, ¿qué es el seno de Abraham? Pues es a donde se iban todas las almas de los justos. Pero no es el cielo, Ajá, o sea, antes de Cristo. antes de Cristo. O sea, era como el seno de Abraham, era una especie como de estado particular donde no predominaba la corrupción, sino la esperanza de la resurrección. Digamos que era como un refrigerador. Así como se mete al refrigerador, por ejemplo, la carne para que no se eche a perder, algo así era el seno de Abraham, pensado en términos teológicos. Era la conservación de estas almas justas, o sea, de las personas que verdaderamente habían aceptado a Dios en sus vidas. Solo hasta Cristo, todas estas almas que estaban en el seno de Abraham pudieron ingresar al cielo. Mientras no, solo gracias a Cristo, que asciende a los cielos en cuerpo para abrir la puerta. Él es la llave. Dice, y la escalera para que nosotros podamos llegar, que está apoyada desde la tierra y llega hasta el cielo mismo, es la cruz de Cristo. La cruz es la escalera por la cual nosotros subimos al cielo. Eso significa que la cruz comienza aquí en la tierra. O sea, nuestro ascenso al cielo empieza a darse ya aquí en la tierra. Dice, por ella se nos da acceso al cielo y es la que nos conduce al cielo. ¿Qué involucra, ante todo, qué significa subir al cielo a través de la cruz de Cristo? Ir muriendo poco a poco a uno mismo. Ir dejando de lado el pecado y llenándose de gracia. Ir, ¿no?, ascendiendo el camino de la salvación y no el descenso de la condenación. ¿Se entiende?
esta es ciertamente la vía. Y nos dice Cromacio, y si te fijas bien, en esta escalera hay colocados muchos peldaños. No es un trampolín, no es que uno llega de un brinco, sino a través de varios peldaños, como una escalera. Cuando tú subes una escalera, vas, ¿no? Peldaño tras peldaño. Y dice, tiene muchos peldaños. Estos peldaños son las virtudes por medio de las cuales podemos ascender hasta los cielos. Por ejemplo, la fe, la justicia, la prudencia, la santidad, la paciencia, la piedad y todas las otras buenas virtudes son los peldaños de esta escalera. Peldaños que, si ascendemos con fidelidad y constancia, sin lugar a dudas, nos conducen al cielo. Y aquí vemos también cómo se cumple lo que Cristo dijo. Nadie, ¿no?, va al Padre si no es por mí. O sea que, si uno, vamos a decirlo así, pretende llegar al cielo por cuenta propia, siendo bueno, etcétera, sí sube en escalera, pero ¿qué crees? Esa escalera no llega al cielo, no llega al Padre. Alcanza una elevación, pero no la salvación. ¿Se entiende lo que quiero decir? Así seas muy bueno por tu cuenta, siguiendo tus criterios. Si no asciendes por la cruz de Cristo, no llegas al cielo, no llegas a la salvación. En este caso, sería más bien como una escalera eléctrica inversa. No sé si alguna vez lo hicieron o de niños, que hay una escalera para bajar y quieres subir. Y aparentemente vas subiendo peldaños, pero no llegas. Esto significa que nadie se salva por cuenta propia. Nadie. La salvación es gracias a Cristo. Es por Cristo, no por uno mismo. Y dice, y justamente reconocemos que la escalera significa la cruz de Cristo, porque así, fíjense, vean la contemplación de Cromacio. Dice, y sabemos y vemos que la cruz de Cristo es justo una escalera, porque así como una escalera está sostenida por dos largueros, ya ven que hay dos palos y los travesaños, dice, así la cruz de Cristo, esa está sostenida por los dos testamentos, por el Antiguo y el Nuevo. Y estos dos están unidos por los peldaños de los preceptos celestiales que Dios nos ha concedido. O sea que, si uno quiere subir solo por el Antiguo Testamento, no llega. Y si uno quiere subir solo por el Nuevo, tampoco. Tiene que estar apoyado en los dos. De hecho, al subir una escalera, agarramos los dos largueros, ¿o no? Y vamos subiendo paso a paso, los dos. Por eso, para Cromacio, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son inseparables. No pueden separarse. Cuando se separan, la escalera desaparece. Y entonces nos extraviamos. Y lo que los une, ¿no?, por eso vamos agarrados de los dos testamentos, lo que los une son los preceptos celestiales que Dios nos concede para ascender al cielo. ¿Se dan cuenta la belleza de la imagen? Ese es su primer sermón. Clara, ¿qué pasó? No, que estoy maravillada de esos tesoros que pasa uno y no los descubre. Exactamente. Eso es lo que queremos aquí, recuperar esta riqueza inagotable que tenemos y que por negligencia hemos descuidado. Fíjense cómo de un pasaje de un cojo
todo lo que extrae cromacio. Entonces, si nosotros queremos ascender al cielo, tenemos que subir la escalera de la cruz y agarrándonos firmemente de sus dos largueros, de sus dos laterales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y hay otra cosa muy hermosa que no menciona cromacio, pero que nosotros ya podemos captar. Una escalera no se sube corriendo, ¿eh? Se sube paso a paso. ¿Y qué crees? Tenemos toda la vida para hacerlo. Toda la vida. Ahora entienden qué bueno es Dios. Él sabe que vamos a la segura, que podemos ir ascendiendo. A veces, como en una escalera alta, sentimos que se mueve, ¿no? Y da miedo. Sentimos que me voy a caer y me detengo. No importa. No importa que te detengas. No importa que de repente tu fe flaquee. No importa que de repente tu esperanza se desinfle. No importa que de repente tu caridad se enfríe. No importa. Lo único que importa es reponerse y subir un peldaño más. No bajar. Porque una vez que uno ha avanzado, no puede retroceder. Ahora entendemos por qué también el Señor decía que, ¿no? El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de los cielos. Porque si en lugar de querer subir, ¿no? Peldaño tras peldaño, decidimos hacer lo contrario, nos hundimos, nos degradamos. Vamos a ir ciertamente empeorando, ¿vale? Entonces sabemos que aunque la escalera de repente no se mueva, mientras más alta es, no debemos por qué temer. Y eso es lo que padres posteriores o teólogos y santos posteriores eh, presentarán en términos de la perfección del alma. Y la perfección del alma es justamente eso, un ascenso paulatino, un ascenso gradual. Repito, una escalera no se sube corriendo. Nadie puede subir una escalera corriendo. Por eso nadie llega al cielo de un salto. Tiene que hacerlo paso a paso. ¿Vale? Sermón 2, sobre la lectura de los Hechos de los Apóstoles, donde se habla de Simón el Mago. Y comienza Cromacio diciendo, en el Evangelio, ¿no? Nuestro Señor y Salvador habla de muchas cosas y habla de muchas cosas para la instrucción de nuestra fe. Es decir, el Señor nos da indicaciones, nos da instrucciones. Es como cuando recibes un aparato nuevo y tienes que leer el instructivo, si no, no sabes cómo ponerlo a funcionar. El Señor no solo nos dice qué hacer, también nos dice cómo hacerlo. Y dice, entre estas instrucciones dice, el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino alguien que sembró encima la cizaña y se fue, etcétera. Es decir, está citando el Evangelio de Mateo, ¿no? Capítulo 13, versículos 24 a 25. Dice, así, en este pasaje, nuestro Señor y Salvador se llama a sí mismo padre de familia. Y aquí también hay algo muy hermoso. Todas las parábolas que nos transmite Jesús, todas hablan de sí mismo. Por ejemplo, ¿quién es el buen samaritano que acabamos de escuchar el domingo pasado? Es Cristo. Es Cristo. ¿Quién es el padre de familia? Es Él. Lo hace de una manera muy discreta, pero es una forma
de darse a conocer, darse a entender a nosotros. ¿Va? Entonces dice Cromacio, aquí el Señor y Salvador se llama a sí mismo padre de familia y lo hace para mostrarnos el enorme sentimiento de amor que tiene hacia cada uno de nosotros. O sea, que el Padre siempre nos ha amado. Siempre. Recuerden una de las principales lecciones que ya nos dio San Cromacio. La obra divina de Dios está siempre conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, y por eso utiliza esta expresión. Y se llama a sí mismo Señor para que no perdamos de vista de quién se trata. O sea, se denomina a sí mismo Padre para ser amado, pero Señor para ser respetado. ¿Qué es lo que en su momento, por ejemplo, San Ignacio de Loyola llamaría temor y reverencia? Es decir, la reverencia, ¿no?, ante el Señor que nos da la confianza de acercarnos a Él, pero siempre con la conciencia de tener claro de quién se trata. Es como nosotros, por ejemplo, si tenemos hijos, a veces estos se pasan de la raya, se pasan de confianza y le ponemos un límite. Lo mismo hace Dios, lo mismo. Nos da entera confianza, pero también nos pone orden, porque el amor mismo tiene un orden. Dice Cromacio, pues bien, este padre de familia siembra la buena semilla. ¿En dónde? En nosotros. ¿Y cuál es la buena semilla? La palabra de la fe y la verdad. Esta palabra de fe y de verdad penetra en el surco de nuestra alma. Nuestra alma es ese campo, su campo, porque así dice el Evangelio, un padre de familia que sembró buena semilla en su campo. O sea, nosotros somos su campo. O como dijo San Pablo, fuimos hechos para él. Ahora, para sembrar una semilla se necesita un surco, ¿no? El surco, dice San Cromacio, es la cruz de Cristo. Porque este surco puede, dice San Cromacio, penetrar en lo profundo de nuestra alma sin dañarla. Puede, ¿no?, abrir nuestra alma sin hacerle daño. Dios nunca hace daño. Por eso su surco, dice, es la cruz. Y porque gracias a este surco que abre caminos de siembra para la semilla del Señor, es que se puede garantizar frutos abundantes de fe. Dice, por el contrario, el enemigo, el diablo, siembra encima la cizaña, o sea, la semilla de la iniquidad y la perfidia. Nunca el demonio puede sembrar tan profundo como Dios. Lo hará, pero por encima, porque no es su campo. Además, cuando el demonio quiere sembrar su mala semilla, lastima. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Cuando nos viene un mal pensamiento, como que sentimos algo incómodo, como algo que me pincha, como algo que me hiere. Quizá lo hemos experimentado en algún momento. Cuando tengo algún mal pensamiento, lo mismo, es como algo forzado, como una inyección que incomoda así. Y este es un buen signo para detectar qué es lo que quiere sembrarse en mí, si viene de Dios o no viene de Dios.
si lo siento como algo hiriente, algo forzado, algo que me hace como eh, reaccionar interiormente, no es obra de Dios, es obra del diablo, que quiere sembrar su semilla. Dice, ¿y en quién siembra su semilla el enemigo? La cizaña, en los que encuentra durmiendo. Dice, ¿y qué significa estar durmiendo? Los que están dominados por el sueño de la falta de fe. Los que renuncian a la fe se vuelven una especie de sonámbulos y por ende vulnerables a todo lo que el enemigo quiera llevar a cabo. Por eso la fe nos da también vigilancia y nos permite estar atentos, digamos, a esta insidia. Por eso, dice San Cromacio, los que están dominados por el sueño de la falta de fe se encuentran durmiendo. O sea, los que se encuentran en negligencia. Y eso es lo peor. O sea, la negligencia es falta de vigilancia para captar qué está sucediendo en mi propia alma. ¿Quién está trabajando en ella? Si estoy dormido, no noto qué sucede. Si estoy despierto, es decir, en la vigilia de la fe, sí me doy cuenta qué ocurre. Por ejemplo, si el demonio quiere sembrar en mí un pensamiento de desánimo y tristeza, o quiere desatar en mí una tempestad emocional que me quite la paz y la tranquilidad, etcétera, etcétera. Y aquí es donde recupera el pasaje mencionado de Simón el Mago. Por ejemplo, cómo Simón el Mago, después que fue sembrada en él la palabra de Dios, acogió la semilla del diablo. En efecto, después que Felipe, el apóstol, predicó, Simón el Mago creyó y fue bautizado en el nombre de Cristo. Y una vez hecho, ¿no? Hombre de Cristo, el diablo lo convirtió en instrumento de perdición. ¿Cómo lo hizo? Pregunta Cromacio. Como él veía dar por la imposición de las manos de los apóstoles el Espíritu Santo a todos aquellos que habían sido bautizados, ofreció una gran cantidad de dinero. De ahí viene la palabra simonía, ¿no? Los que quieren comprar cargos o beneficios por medios económicos. Pues fíjense, primero Simón el Mago escucha al apóstol Felipe, recibe la palabra divina y es bautizado por los apóstoles. Hasta ahí todo bien. Pero inmediatamente llega el diablo a sembrar su cizaña. Y de un miembro de Cristo termina transformando a un instrumento de perdición. Porque ofreció una gran cantidad de dinero diciendo, denme este poder para que cualquiera a quien imponga yo las manos reciba el Espíritu Santo. Y entonces Pedro le dijo, tu dinero te acompañe en la perdición. ¿Por qué pensaste que con el dinero podrías poseer la gracia? Y pregunta Cromacio, ¿qué ocurrió? Los apóstoles no transmitían una gracia de Dios que se puede vender, sino administrar. O sea, los apóstoles no eran dueños de esta gracia de salvación, eran los administradores de la misma, sabiendo además que con esta gracia de bendición, el bautismo,
rescataban al mundo entero con la sangre de Cristo. Y por eso distribuían generosamente, gratuitamente, los tesoros celestiales a los creyentes. Y si bien el mismo Simón se había hecho culpable de un crimen tan grave contra la gracia celestial, con todo, San Pedro le mostró el camino para recuperar la salvación. O sea, lo reprende primero, uh-huh, y quiere que Simón se enmiende. Porque, dice Cromacio, el propio San Pedro continuó diciendo, haz penitencia por esta maldad tuya y ora al Señor. Quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Es decir, que aunque nosotros caigamos en pecado, tenemos siempre la opción del arrepentimiento y la enmienda. Eso es penitencia, enmendarse del error cometido. Esa es la penitencia, porque a veces pensamos la penitencia como dolorismo sufriente, ¿no? Ah, pues me voy a pellizcar o me voy a no sé qué. No, es enmienda, enmendarse, enmiéndate. Dice, ¿y por qué lo dijo esto? Porque Pedro veía que este Simón había sido enlazado por la cizaña del diablo. Por eso el santo apóstol, como no quería que nadie pereciese, le mostró el camino de la salvación. Pero Simón ya no le hizo caso. No solo no hizo la más mínima penitencia, no solo tuvo el más mínimo deseo de enmendarse por este gran pecado, sino que todavía más, después cometió muchos más pecados. Es decir, en lugar de mejorar, empeoró. Y eso que se le advirtió en boca del mismo Pedro, que hiciera penitencia y orara al Señor. Pero Simón no lo hizo. O sea que sí tenemos voluntad para rechazar las instrucciones de Jesús. O sea, si hay libre albedrío, si somos libres. Tan libres como para decirle a Dios, no quiero, no me interesa. Y como menciona Cromacio, en este mismo texto de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo después cometió muchos pecados contra los apóstoles y la iglesia de Cristo. Ahora, dice Cromacio, en la figura de este Simón, el mago, reconocemos al cuervo que para su perdición fue enviado en un tiempo desde el arca de Noé. ¿Ven cómo la escalera y siempre se agarra del Nuevo y del Antiguo Testamento? ¿Ven cómo siempre tienen que ir de la mano? Ahora nos relata, ¿no?, lo sucedido en el arca de Noé, o sea, lo narrado en el libro del Génesis. Dice, también el cuervo, había sido acogido en el arca de Noé, o sea, en la iglesia de Cristo, cuando creyó y fue bautizado. Pero, ya que después de haber sido bautizado, no quiso ser cambiado por la gracia de Cristo, fue echado fuera para su perdición. Esta arca de Noé, o sea, la iglesia, no acostumbra retener en ella este tipo de gente. Se van, no se mantienen ahí. O sea que recibir la gracia de Cristo involucra permanecer fieles al don recibido. El Señor me concede la gracia de la salvación. De mí depende si quiero conservar este don o no. A pesar de que tenga siempre, digamos, a mi alcance el arrepentimiento. Por eso ahora entendemos como un San Agustín, poco tiempo después diría, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Es la forma en la que la entiende Agustín.
El que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Porque depende de nuestra respuesta dada. De ahí, dice Cromacio, que debamos rogar al Señor Jesús para que ninguno de nosotros sea encontrado cuervo en la iglesia y echado fuera perezca. Es un cuervo aquel que prefiere mantener la impureza. Es cuervo el que se mantiene todo pagano, todo hereje, todo impuro. Y por eso no merece estar en la iglesia de Cristo. Y si alguno de nosotros todavía fuese un cuervo en su espíritu, ore al Señor para que de un cuervo haga una paloma. Es decir, de un impuro haga un puro, de un pagano un fiel, de un impúdico un casto, de un hereje un católico. Vean qué hermoso. El verdadero católico es obra del Señor. El verdadero católico es aquel que ha dejado de ser hereje por la gracia de Cristo. El verdadero católico es el que ha pasado de las tinieblas a la luz, del error a la verdad. Y pregunta Cromacio, ¿o acaso no te acuerdas cómo en aquel entonces, en tiempos de Noé, la paloma enviada desde el arca regresó enseguida? Porque quien es paloma espiritual no se aleja de la iglesia de Cristo. Solo los cuervos se van. Y se van para su propia perdición. La paloma no. Fíjense, el católico es esta paloma que es enviada afuera a buscar tierra firme y trae consigo una hoja, una rama de un árbol vivo. Es decir, ha encontrado almas que necesitan ingresar a esta arca de salvación. Sale y entra. ¿Cómo lo vivimos nosotros de manera ordinaria? En la celebración eucarística. Cada vez que termina la misa y nos dice, ¿no? Pueden irse en paz. Como palomas somos enviados afuera. Pero al final, ¿qué? Regresamos. Y regresamos con señales de vida. Somos enviados y venimos. En su momento, en el siglo XX, Hans Urs von Balthasar, por eso hablará de la vida del cristiano como la sístole y la diástole en el corazón. Esa sangre que es enviada, en el envío recorre, recoge impureza y regresa de nuevo al centro para purificarse y de nuevo salir. Es exactamente la misma imagen que está utilizando San Cromacio, pero con la paloma. Ahora pregunta Cromacio, ¿quieres saber a quién convirtió de cuervo en paloma el Señor? Mira, piensa con atención en aquel ladrón que fue crucificado junto con él. Este ladrón había sido un cuervo. ¿Por qué? Por la negrura de sus pecados y delitos. Por eso el cuervo es negro, es decir, es un símbolo. Por eso la creación entera tiene una enseñanza espiritual de salvación. No porque el cuervo sea malo, o sea, un signo de fuerzas oscuras y tenebrosas. Eso se dio hasta Edgar Allan Poe con su cuento El Cuervo, pero no, tiene otro significado diferente. Dice, este ladrón crucificado a su lado era un cuervo por la negrura de sus pecados y delitos, pero después que confesó a Cristo en la cruz, de cuervo fue convertido en paloma, o sea, de puro en impuro. Es más, de blasfemo en confesor. Fíjense el milagro.
Jesús, en un instante, lo convierte en un confesor. Y confesor es aquel que confiesa, en el sentido de proclamar a Cristo, al que reconoce ante él su fe y por tanto que se encuentra, ¿no?, ligado a la imagen de la iglesia en términos de martirio. Porque recordemos que en los primeros momentos el morir era la consecuencia directa de la confesión de fe en Cristo. Por eso el mártir es el que da testimonio, es decir, el testigo. Por eso al que llamamos ahora buen ladrón, en la tradición San Dimas, es confesor y mártir, porque confiesa a Cristo y muere. ¿Se entiende? Uh-huh. En los primeros tiempos, confesar la fe en Cristo, decirse cristiano, era pena de muerte. Ese era el delito. No había alguna otra situación que se investigara. Bastaba llamarse cristiano. El cristiano estaba condenado a muerte. Este ladrón de cuervo se convierte a paloma y de paloma en mártir de la verdad. Porque al confesar la verdad, muere. Y pregunta, fíjate en este cuervo convertido en paloma. Estaba negro por sus delitos y pecados. De ladrón del diablo, termina en mártir de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Por eso pregunta Cromacio, ¿quieres ser paloma o quieres permanecer cuervo? ¿Quieres ser paloma? Permanece en la iglesia, sin la oscuridad de la malicia. Si tú permaneces en la negrura de los pecados, como un cuervo, aun cuando permanezcas escondido dentro de la iglesia, estás fuera. No perteneces a la iglesia del Señor. En pocas palabras, eres un impostor. Ahora entienden también este adelanto extraordinario de un San Ignacio de Antioquía, de más vale, ¿no?, callar y ser que hablar y no ser. Aquí ya en Cromacio alcanza otra dimensión. Dice Cromacio, a los ojos de los demás pareces estar dentro, pero a los ojos de Dios, para quien nada está oculto, te encuentras fuera. Alejemos entonces toda negrura de pecado de nuestros corazones, para que de verdad merezcamos estar siempre en el arca de Noé, es decir, en el arca del Señor. ¿Qué les parece? Dime, Eh, Elizabeth. eh, repitiendo lo que decía Clara, una manera muy ilustrativa de expresarse San Cromacio. Entonces yo me pregunto, ¿a quién iban dirigidos esos sermones? A la asamblea creyente. Imagínate un obispo predicando, un sacerdote dando su homilía. Así. No eran para ocasiones especiales o para un grupo en particular, simple y sencillamente para la asamblea creyente. Era un sermón, en este caso, de un servidor de Cristo, obispo, ¿no? De Aquileia. Eh, Creo una comunidad muy afortunada y muy privilegiada al tener a una persona como San Cromacio que les hacía entender el Evangelio de una manera tan clara, tan ilustrativa Y tan nutritiva. y nutritiva. Hoy es lo que no tenemos. Creo que sí O falta. sea, no tenemos esta dotación nutritiva que nos ha provocado anemia espiritual. ¿Por qué? Porque en lugar de centrarnos
en los misterios ocultos, en el sentido espiritual, nos hemos quedado en la delgada línea de los debates y las discusiones académicas. O sea, hemos pasado de lo vivencial a lo conceptual. Y creemos que nuestras discusiones teológicas son importantes, cuando en realidad son vacías. Y esto se debe a una falta de formación, que es lo que aquí estamos intentando compensar. Por eso es tan importante la formación y la adecuada y cristiana predicación del Evangelio. Si se fijan, en Cromacio, uno experimenta una salida de uno mismo hacia una verdad que nos deslumbra. En cambio, hoy, por lo regular, cuando escuchamos una predicación, se ajusta a nuestros propios pensamientos, inclinaciones y preferencias. O sea, no nos conduce a la verdad, sino a una especie de autoafirmación devota donde me llevo lo que quiero y lo que me gusta. Y ese es un problema, o sea, el descuido de la verdad como ese eje sustancial hacia el cual ciertamente pues todos debemos de tender, o hacia el cual, ¿no? Sin lugar a dudas, debemos dirigirnos. Por eso, si les parece bien, esta semana pidámosle al Señor no ser cuervos, sino palomas creadas por Él mismo y ser, por ende, miembros genuinos de su iglesia y no impostores, ¿no?, que Él no reconoce. Ahora también entendemos por qué Jesús dijo en su momento, no todo el que me diga, Señor, Señor. Quizá ante los demás somos muy católicos. Ante Dios, quién sabe. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Cristo puede transformarnos de cuervos en palomas, en miembros fieles de su iglesia, y que nos conceda entonces la gracia de ser auténticos católicos, o sea, testigos de la verdad en este mundo. Ser cristianos, pues. ¿Les parece? Señor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿Algún señalamiento? ¿Alguna objeción? ¿No? Perfecto. Entonces, con esto terminamos el día de hoy. Les agradezco mucho su acompañamiento, su cercanía. Espero que tengan un descanso profundo, una muy bendecida semana. Un fuerte abrazo para ti, Hilda, para ti, Elizabeth, para ti, Clara Basto, para ti, Omar, para ti, Olivia, para ti, Clara González. Que el Señor nos acompañe. Y si todavía nos queda una pluma negra, que el Señor la quite. Así sea una pluma negra, que el Señor la quite. Porque quizá es una pluma que ni siquiera vemos, pero Él sí. Totalmente. Ujú. Vale, pues buena noche, que descansen y nos vemos la próxima semana. Mañana les envío la grabación. Muchas gracias, profesor. Que descanse también. Buenas noches. Descansen, buena noche. De Bye. semana. Gracias. Igualmente. Bye. Olivia, buena noche.